Bienvenidos a Crónicas del Lobo Nocturno, el lugar donde el terror cobra vida y las sombras revelan sus secretos más oscuros. En este escalofriante rincón virtual, oscuras narraciones de sucesos paranormales y misterios sin resolver te aguardan. ¿Estás listo para adentrarte en un mundo donde lo inexplicable y lo sobrenatural se fusionan en una danza tenebrosa? Prepárate para sumergirte en 5 historias de terror que te mantendrán en vilo, donde la realidad y la ficción se desdibujan y el miedo acecha en cada esquina. Susurros en la noche, presencias inquietantes y leyendas macabras esperan a ser desveladas. Así que apaga las luces, aumenta el volumen y adéntrate en las crónicas del lobo nocturno, si te atreves. Siempre me gustó la medicina forense, así que cuando me ofrecieron una pasantía en el Instituto de Medicina Legal, no lo dudé ni un segundo. Pensé que sería una oportunidad única para aprender de los mejores y ver de cerca el trabajo de los médicos forenses. Lo que no sabía era que esa decisión cambiaría mi vida para siempre. El primer día me asignaron al Dr. Sánchez, un hombre serio y experimentado que me explicó las normas y los procedimientos del lugar. Me dijo que mi tarea principal sería ayudarlo en las autopsias, preparando los instrumentos, tomando notas y observando todo lo que hiciera. Me advirtió que no era un trabajo para los débiles de estómago, pero yo estaba seguro de que podía soportarlo. La primera autopsia fue la de un hombre que había muerto en un accidente de tráfico. El doctor Sánchez me mostró las heridas y las fracturas que tenía el cadáver y me enseñó cómo extraer los órganos y pesarlos. Yo seguía sus instrucciones con atención, tratando de no impresionarme por la sangre y el olor. Al final, el doctor Sánchez dictó su informe y me felicitó por mi buen desempeño. Así pasaron los días, y yo fui ganando confianza y experiencia. Cada vez me sentía más cómodo en el laboratorio, y el doctor Sánchez me dejaba hacer más cosas por mi cuenta. Sin embargo, hubo un caso que me marcó para siempre. Era una noche de tormenta, y el doctor Sánchez y yo estábamos a punto de terminar nuestro turno. De repente, entraron 2 policías con una camilla. En ella había el cuerpo de una mujer joven, cubierto por una sábana blanca. Los policías nos dijeron que la habían encontrado en un callejón, con signos de violencia y estrangulamiento. Nos pidieron que hiciéramos la autopsia lo antes posible, porque sospechaban que se trataba de un asesino en serie que estaba aterrorizando la ciudad. El doctor Sánchez aceptó el caso y me dijo que lo acompañara. Nos dirigimos al laboratorio y colocamos el cuerpo en la mesa de metal. El doctor Sánchez retiró la sábana y yo sentí un escalofrío al ver el rostro de la mujer. Era hermosa, con el cabello rubio y los ojos azules, pero tenía una expresión de terror y dolor que me heló la sangre. Su cuello estaba marcado por unas profundas huellas de dedos y su piel estaba pálida y fría. El doctor Sánchez comenzó a examinar el cuerpo con su habitual profesionalidad, pero yo no podía apartar la mirada del rostro de la mujer. Sentí una extraña conexión con ella, como si la conociera de alguna parte. Me pregunté cómo se llamaba, qué hacía, qué le gustaba. Y sobre todo, ¿quién le había hecho eso? De pronto, algo increíble ocurrió. La mujer abrió los ojos y me miró fijamente. Yo me quedé paralizado por el shock, sin poder creer lo que veía. Sus ojos eran de un azul intenso y reflejaban una mezcla de miedo y súplica. Ella movió los labios, como si quisiera decirme algo, pero no salió ningún sonido. Yo quise gritar, pero tampoco pude. Sentí como si una fuerza invisible me atrapara la garganta, impidiéndome respirar. El doctor Sánchez seguía trabajando sin darse cuenta de nada, ajeno a lo que estaba pasando. Yo intenté moverme, pero estaba como paralizado. La mujer seguía mirándome con sus ojos penetrantes y yo sentí que me estaba transmitiendo un mensaje telepático. Por favor, ayúdame. Él está aquí. Esas fueron las palabras que resonaron en mi mente, claras como el cristal. Yo no entendí lo que significaban, pero sentí un escalofrío recorrer mi espalda. ¿Quién estaba aquí? ¿El asesino? ¿Cómo era posible? En ese momento, escuché un ruido detrás de mí.
Era como el sonido de unos pasos acercándose por el pasillo. Me giré con dificultad y vi al doctor Sánchez que se levantaba de la mesa. Tenía una sonrisa malvada en su rostro y una mirada fría y calculadora. Llevaba una máscara blanca que cubría su rostro, dejando solo unos ojos negros y brillantes que me miraban con malicia. Era él. El asesino. No sé cómo lo supe, pero lo supe. Era el mismo que había matado a la mujer y a otras tantas antes que ella. Era el mismo que estaba buscando la policía, sin éxito. Era el mismo que trabajaba en el instituto, sin que nadie lo sospechara. Y ahora estaba aquí, frente a mí, dispuesto a matarme también. El asesino se acercó más y sacó un cuchillo de su bolsillo. Era un cuchillo largo y afilado, manchado de sangre. Lo levantó en el aire y se preparó para clavármelo en el pecho. Yo quise gritar, quise correr, quise hacer algo. Pero no pude. Estaba atrapado por el hechizo de la mujer muerta, que seguía mirándome con sus ojos azules. Ella me había elegido como su víctima, como su mensajero, como su venganza. Ella me había condenado a morir. El asesino bajó el cuchillo con fuerza, y yo cerré los ojos esperando el golpe final. Pero no llegó. De repente, sentí como si algo se rompiera dentro de mí. Como si el hechizo se hubiera desvanecido. Abrí los ojos y vi al asesino caer al suelo con un grito de dolor. Tenía una bala en la cabeza y un charco de sangre se formaba a su alrededor. Me quedé atónito, sin entender lo que pasaba. Entonces vi a los dos policías que habían entrado con la camilla. Habían escuchado el ruido y habían venido a investigar. Uno de ellos tenía una pistola en la mano y el otro me miraba con asombro. ¿Estás bien?, me preguntó. Yo asentí con la cabeza, todavía en shock. ¿Qué ha pasado aquí?, me preguntó. Yo no sabía qué decir. No sabía cómo explicar lo que había vivido. No sabía si alguien me creería. Solo sabía una cosa. La mujer muerta me había salvado la vida. Esta es la historia que me pasó hace unos meses, cuando estaba manejando un camión por una carretera cerca de la frontera entre Guatemala y México. Era de noche y había poca iluminación en el camino. Estaba escuchando música en la radio para mantenerme despierto, cuando de repente vi unas luces extrañas en el cielo. Eran de varios colores y se movían de forma errática, como si fueran naves espaciales o algo así. Me quedé asombrado y curioso, así que decidí seguir las luces con la mirada. Fue entonces cuando cometí el peor error de mi vida. Sin darme cuenta, me salí de la carretera y entré en un camino de tierra que no conocía. Seguí manejando por unos minutos, esperando encontrar una salida o un letrero que me indicara dónde estaba. Pero lo único que vi fue un paisaje desolado y oscuro, sin señales de vida. Las luces seguían en el cielo, cada vez más cerca y más brillantes. Empecé a sentir un miedo terrible, como si algo malo fuera a pasar. De pronto, el motor del camión se apagó y las luces se apagaron también. Me quedé en la más completa oscuridad, sin saber qué hacer. Intenté encender el camión de nuevo, pero no funcionó. Saqué mi celular para llamar a alguien, pero no tenía señal. Estaba solo y atrapado en medio de la nada, con unas luces misteriosas sobre mí. Sentí que me faltaba el aire y que el corazón me latía a 1000 por hora. Entonces escuché un sonido extraño, como un zumbido o un silbido. Miré por la ventana y vi una sombra enorme que se acercaba al camión. Era una forma circular, con una luz blanca en el centro y varias luces más pequeñas alrededor. Era un ovni, sin duda alguna. No podía creer lo que veía, era como una pesadilla o una película de terror. El ovni se detuvo sobre el camión y empezó a emitir unas de luz que me envolvió por completo. Sentí una sensación de frío y de electricidad que me recorrió todo el cuerpo. No podía moverme ni gritar, estaba paralizado por el miedo y por la fuerza del ovni. De repente, sentí que me elevaba del asiento y que salía del camión por la ventana. El ovni me estaba abduciendo, me estaba llevando con él.
No sé cómo lo hizo, pero atravesé el vidrio sin romperlo ni cortarlo. Fue como si fuera un fantasma o algo así. Me encontré flotando en el aire, rodeado por la luz del ovni. Vi el camión cada vez más pequeño debajo de mí, y luego lo perdí de vista. El ovni me llevó hacia arriba, hacia el cielo. No sé cuánto tiempo pasó, pero me pareció una eternidad. Estaba aterrado y confundido, no sabía qué me iba a pasar ni por qué me habían elegido a mí. Finalmente, el ovni se detuvo y entré en él por una abertura que se abrió en su parte inferior. Me encontré en una especie de sala circular, llena de luces y botones. Había varios seres extraños que me miraban con curiosidad. Eran grises y delgados, con cabezas grandes y ojos negros y almendrados. Eran los típicos extraterrestres que se ven en las películas o en los libros. Pero yo no estaba para bromas ni para admirarlos, estaba asustado y enfadado. Los extraterrestres se acercaron a mí y me sujetaron con unas pinzas metálicas que salían de sus brazos. Me llevaron a una mesa metálica y me acostaron sobre ella. Me pusieron unos cables en la cabeza y en el pecho, y empezaron a hacerme preguntas en un idioma que no entendía. Yo solo podía balbucear palabras sin sentido, tratando de pedir ayuda o explicaciones. Los extraterrestres no parecían interesados en lo que yo decía, solo en lo que yo sentía o pensaba. Podía sentir cómo leían mi mente, cómo accedían a mis recuerdos y emociones. Era una sensación horrible, como si me violaran el alma. Me sentí expuesto y vulnerable, sin ningún control sobre mí mismo. Los extraterrestres me hicieron todo tipo de pruebas y experimentos que me causaron mucho dolor y sufrimiento. Me sacaron sangre, me pusieron agujas, me cortaron la piel, me implantaron chips, me quemaron, me congelaron, me electrocutaron. No sé cuántas cosas más me hicieron, pero fueron muchas y muy crueles. Yo solo podía llorar y gritar, pero nadie me escuchaba ni me ayudaba. No sé cuánto tiempo estuve en el ovni, pero se me hizo una eternidad. Pensé que iba a morir allí, que nunca volvería a ver a mi familia ni a mis amigos. Pensé en todo lo que había hecho en mi vida, en lo bueno y en lo malo. Pensé en lo que me había perdido por estar siempre trabajando, en lo que me hubiera gustado hacer o decir. Pensé en lo que me esperaba después de la muerte, si es que había algo. Pero no morí. Los extraterrestres terminaron conmigo y me devolvieron al camión. Me dejaron caer desde el aire, como si fuera un saco de basura. Aterricé sobre el asiento del conductor, con el cuerpo lleno de heridas y cicatrices. El ovni se alejó rápidamente y desapareció en el cielo. Las luces se encendieron de nuevo y el motor arrancó solo. Estaba vivo, pero no sabía si era una bendición o una maldición. Me quedé unos minutos en shock, sin poder reaccionar ni moverme. Luego salí del camión y miré a mi alrededor. Estaba en el mismo lugar donde me habían abducido, pero todo era diferente. Había gente y coches por todas partes, como si fuera un día normal. Miré el reloj y vi que eran las 10 de la mañana. Había pasado toda la noche en el ovni, pero nadie se había dado cuenta ni me había echado de menos. Me subí al camión y traté de seguir mi ruta como si nada hubiera pasado. Pero no podía olvidar lo que había vivido ni lo que había sufrido. Tenía pesadillas cada noche y flashbacks cada día. Nadie me creía ni me entendía cuando les contaba mi historia. Me tachaban de loco o de mentiroso. Me sentía solo y aislado, como si fuera un extraño en mi propio mundo. Así es como vivo ahora, con el recuerdo constante de aquella noche de terror. No sé por qué me pasó a mí ni qué querían los extraterrestres de mí. No sé si volverán a buscarme o si ya se olvidaron de mí. No sé si hay más gente como yo o si soy el único. No sé si hay alguna forma de escapar o de curarme de esta pesadilla. Solo sé que tengo miedo, mucho miedo. Hace unos años, adopté a un adorable perro llamado Toby. Desde el momento en que llegó a mi vida, supe que era especial. Era un labrador de color negro, con ojos brillantes y una energía inagotable. Toby y yo nos convertimos en inseparables, y siempre estábamos juntos en cada una de mis aventuras.
Sin embargo, con el tiempo, empecé a notar comportamientos extraños en Toby. Por las noches, aullaba de manera inquietante, como si estuviera respondiendo a algo que yo no podía percibir. Además, solía quedarse mirando fijamente a un punto en la habitación, como si hubiera algo allí que solo él podía ver. Una noche, mientras dormíamos, me despertó el inquietante sonido de sus uñas arañando la puerta. Pensé que quería salir, pero al abrir la puerta, Toby permaneció en el umbral sin moverse. Miraba fijamente hacia el pasillo, con los ojos llenos de inquietud. Traté de calmarlo y lo llevé de regreso a la cama, pero su comportamiento me dejó desconcertado. Con el tiempo, los episodios se volvieron más frecuentes y extraños. Toby parecía reaccionar a algo que yo no podía ver ni entender. A veces, su mirada era tan intensa que me ponía los pelos de punta. Empecé a cuestionarme si había algo paranormal ocurriendo en mi casa, algo que solo Toby podía percibir. Una noche, decidí grabar uno de sus comportamientos extraños para poder mostrárselo a un amigo que sabía mucho sobre lo paranormal. La cámara estaba enfocada hacia donde Toby miraba con tanto interés. Al revisar el video al día siguiente, quedé aterrado. En la grabación, se podía ver una extraña sombra moviéndose por el pasillo, justo donde Toby estaba mirando. Decidí buscar la ayuda de un experto en fenómenos paranormales. El investigador visitó mi casa y realizó una serie de pruebas y análisis. Quedó sorprendido al escuchar la historia de Toby y al ver el video que había grabado. Según él, mi perro podría estar percibiendo la presencia de un espíritu o entidad en mi hogar. El investigador decidió realizar una sesión de comunicación espiritual para tratar de contactar con la posible entidad que estaba afectando a Toby. Durante la sesión, ocurrieron cosas inexplicables. La temperatura de la habitación bajó drásticamente y escuchamos extraños susurros que parecían responder a nuestras preguntas. Después de la sesión, el investigador me explicó que había logrado comunicarse con un espíritu que estaba vinculado a mi casa. Según él, se trataba del espíritu de un antiguo residente que había fallecido en circunstancias trágicas. Parecía que su alma estaba atrapada y que necesitaba ayuda para encontrar la paz. Decidí realizar una ceremonia de liberación para ayudar al espíritu a cruzar al otro lado. Con la ayuda del investigador y otros amigos, llevamos a cabo la ceremonia y pedimos que el alma en pena encontrara la paz y la luz que necesitaba. Desde ese día, los comportamientos extraños de Toby disminuyeron gradualmente. Parecía más tranquilo y sereno, como si hubiera encontrado alivio. Aunque nunca sabré con certeza lo que ocurrió, estoy agradecido por haber podido ayudar a Toby y, posiblemente, haber liberado a un alma en pena. Esta experiencia cambió mi perspectiva sobre lo paranormal y me hizo darme cuenta de que hay cosas en este mundo que no podemos comprender ni explicar. Y mientras Toby y yo continuamos nuestra vida juntos, siempre recordaré aquella inquietante etapa en la que un perro llamado Toby me mostró que el mundo es mucho más misterioso de lo que podemos imaginar. Hace unos años, viví una experiencia aterradora que aún me persigue en mis pesadillas. Ocurrió en una tranquila noche de verano, mientras mis padres discutían en el salón de nuestra casa. El ambiente estaba tenso y decidí salir a andar en bicicleta para despejar mi mente. La oscuridad envolvía la calle mientras pedaleaba con mi bicicleta por las solitarias calles del vecindario. A lo lejos, podía escuchar el eco de las discusiones de mis padres, pero en ese momento solo quería alejarme de la tensión que se respiraba en casa. Mientras avanzaba, noté una extraña presencia en la sombra de los árboles. Mi intuición me decía que no estaba solo. Traté de ignorar ese sentimiento y me concentré en disfrutar del paseo nocturno. Sin embargo, cada vez que pasaba por ciertas calles, sentía como si alguien me siguiera de cerca. Decidí regresar a casa, pero al hacerlo, un escalofrío recorrió mi espalda. Al mirar hacia atrás, pude distinguir una sombra alta y oscura siguiéndome a cierta distancia. El miedo se apoderó de mí, pero mi instinto de supervivencia me impulsó a pedalear aún más rápido. La sombra me perseguía implacablemente. Aceleré tanto como pude,
pero parecía que se deslizaba sin esfuerzo tras de mí. En medio del pánico, choqué con algo en el camino y caí al suelo. Al levantar la vista, pude ver a la sombra justo frente a mí. Era una figura oscura y deforme, con ojos rojos que parecían arder en la oscuridad. Sentí como si su mirada traspasara mi alma. Intenté gritar, pero ningún sonido salió de mi garganta. Solo podía sentir el frío y el terror paralizante que me invadía. La sombra extendió una mano hacia mí y un escalofrío recorrió todo mi cuerpo. Pero en ese instante, una luz brillante y cálida apareció a lo lejos. Era mi madre, quien había salido en busca de mí al ver que había salido sin avisar. La sombra desapareció en un abrir y cerrar de ojos, y me encontré abrazado por mi madre. Estaba asustado y no podía explicar lo que había visto. Mi madre me llevó de vuelta a casa, y mientras caminábamos, me preguntó si había pasado algo extraño durante mi paseo en bicicleta. Sin embargo, decidí guardar silencio sobre la sombra oscura que me había perseguido. Desde aquel día, nunca más volví a andar en bicicleta en la noche. Y aunque nunca he hablado con nadie sobre lo que experimenté aquella noche, sé que la sombra sigue ahí, acechando en la oscuridad. A veces, cuando miro por la ventana en una noche oscura, siento su presencia mirándome desde las sombras. Aprendí que hay cosas en este mundo que no podemos explicar y que es mejor no indagar demasiado en lo desconocido. La sombra sigue siendo un misterio para mí, y aunque nunca me ha vuelto a perseguir físicamente, su presencia sigue latente en mi memoria. Una experiencia que me recordará siempre que hay cosas que van más allá de nuestra comprensión, y que la oscuridad oculta secretos que tal vez nunca podamos desvelar. Hace algunos años, decidí visitar la casa de mi abuela Isabel, una acogedora residencia ubicada en las afueras del pueblo. Siempre me había sentido atraído por su aspecto antiguo y misterioso, pero esta vez, mi visita resultó ser diferente a todas las demás. Al llegar, abuela Isabel me recibió con su típica sonrisa cálida y un brillo en sus ojos que parecía esconder secretos. La casa tenía un aire de nostalgia, con viejas fotografías y objetos de épocas pasadas que contaban historias silenciosas. Mientras cenábamos, le pregunté sobre la historia de la casa y si había tenido experiencias sobrenaturales en ella. Abuela Isabel me miró fijamente y, por un momento, dudó en responder. Finalmente, decidió compartir una historia que había sido un secreto familiar durante generaciones. Me habló de una leyenda que circulaba en la familia sobre una presencia misteriosa que habitaba la casa, una entidad que solo se manifestaba a ciertas personas. Según la leyenda, algunos miembros de la familia tenían la capacidad de percibir la presencia y, en ocasiones, incluso la habían visto. Abuela Isabel me contó que ella misma había tenido algunas experiencias inexplicables a lo largo de los años. A veces, escuchaba susurros en la noche y sentía que alguien la observaba, pero nunca se había sentido asustada. Intrigado por la historia, decidí pasar la noche en la casa para descubrir por mí mismo si la leyenda era cierta. Esa noche, mientras dormía en la antigua habitación de mi abuela, me despertó un extraño murmullo. Al abrir los ojos, vi una figura borrosa en el umbral de la puerta. Me senté en la cama y parpadeé varias veces, pero la figura seguía allí. Pensé que mis ojos aún estaban adormilados, pero cuando me froté los ojos, la figura seguía ahí, claramente delineada en la oscuridad. Era una mujer mayor, vestida con ropas antiguas y con una expresión serena en su rostro. Me quedé paralizado por un momento, pero pronto me di cuenta de que no sentía miedo, sino una extraña sensación de paz. La figura desapareció lentamente, como si se hubiera desvanecido en el aire. Mi corazón latía con fuerza, pero una calma inusual me invadió. En lugar de huir o buscar explicaciones lógicas, decidí quedarme en la cama y esperar a que amaneciera. A la mañana siguiente, le conté a abuela Isabel lo que había visto. Ella sintió con una sonrisa comprensiva y me explicó que yo era uno de los afortunados miembros de la familia que tenía la capacidad de percibir la presencia en la casa. Me dijo que la entidad era el espíritu de una antepasada, que había decidido quedarse en la casa para protegerla y cuidar a su familia. Con el paso del tiempo,
acepté mi habilidad de percibir lo inexplicable en la casa de mi abuela. Cada vez que la visitaba, tenía la certeza de que nunca estaría solo. La presencia de mi antepasada se había convertido en una compañía reconfortante y en un recordatorio de que hay cosas en este mundo que trascienden nuestra comprensión. La casa de la abuela Isabel se convirtió en un lugar especial para mí, donde lo sobrenatural y lo cotidiano se entrelazaban en un baile misterioso. Y aunque algunas personas pueden pensar que mi historia es solo una leyenda familiar, yo sé que la presencia que habita en esa casa es real y que siempre estará allí para proteger a quienes tienen la capacidad de ver más allá de lo tangible. Con el tiempo, comencé a investigar más sobre la historia de la casa y la leyenda de la presencia que la habitaba. Me di cuenta de que había documentos y registros antiguos que respaldaban la existencia de mi antepasada y su conexión con la casa. Parecía que su espíritu había quedado atrapado en este mundo por alguna razón desconocida. La curiosidad me llevó a profundizar en la historia de mi familia y descubrí que muchos de mis antepasados habían tenido experiencias sobrenaturales similares en la casa. Parecía que la habilidad de percibir la presencia no era algo casual, sino una especie de legado que se transmitía de generación en generación. Con el tiempo, comencé a desarrollar mi propia conexión con el espíritu de mi antepasada. Aprendí a comunicarme con ella a través de sueños y meditaciones y descubrí que su presencia estaba llena de sabiduría y amor. Me sentía protegido y guiado por ella, como si fuera mi ángel guardián. Poco a poco, comencé a compartir mi historia con otros miembros de la familia y descubrí que muchos de ellos también habían tenido experiencias similares en la casa de la abuela Isabel. Nos unimos en una especie de hermandad, compartiendo nuestras experiencias y aprendiendo juntos sobre el mundo de lo paranormal. Con el tiempo, la casa de mi abuela se convirtió en un lugar de reunión para todos nosotros, donde compartíamos nuestras historias y nos apoyábamos mutuamente en nuestras experiencias sobrenaturales. Descubrimos que teníamos una conexión especial con el mundo de lo desconocido y que nuestras experiencias no eran algo aislado, sino parte de una tradición familiar que se remontaba a generaciones pasadas. La presencia de mi antepasada en la casa se volvió aún más fuerte y palpable, y podíamos sentir su amor y protección a nuestro alrededor. Aprendimos a aceptar nuestras habilidades y a usarlas para ayudarnos a nosotros mismos y a los demás. La casa se convirtió en un refugio de paz y comprensión, donde todos éramos bienvenidos tal como éramos, con nuestras experiencias únicas y nuestras habilidades especiales. Hoy en día, la casa de mi abuela Isabel sigue siendo un lugar mágico y lleno de misterio. Cada vez que la visito, siento la presencia de mi antepasada a mi lado, guiándome y protegiéndome en mi camino. La leyenda de la presencia en la casa se ha convertido en parte de nuestra historia familiar y estamos orgullosos de ser los guardianes de este legado especial. La casa de mi abuela Isabel es un testimonio de que hay cosas en este mundo que van más allá de nuestra comprensión y que la conexión con lo paranormal puede ser una fuente de sabiduría y fortaleza. A través de nuestras experiencias, hemos aprendido a abrazar lo desconocido y a vivir en armonía con el mundo espiritual que nos rodea. Y así, la historia de la visita a la casa de mi abuela se ha convertido en una parte fundamental de nuestra identidad familiar, un lazo que nos une a través del tiempo y del espacio, y una prueba de que el mundo de lo paranormal está más presente de lo que imaginamos. Gracias por acompañarnos en esta inquietante travesía por las crónicas del lobo nocturno. Esperamos que estas historias de terror hayan desatado tus emociones más profundas y te hayan mantenido en vilo hasta el último minuto. Recuerda que la oscuridad siempre alberga secretos y que el misterio nunca termina. Si deseas más escalofriantes relatos, no dudes en suscribirte y activar las notificaciones para no perderte ni un solo aullido del lobo en la noche. Hasta la próxima, valientes exploradores del terror. Que las sombras les protejan y los sueños estén libres de pesadillas. Nos vemos en la próxima entrega de las Crónicas del Lobo Nocturno.